eh, convoca a conocer el ABC de la reforma a la administración, a la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Y para ello, muy amablemente, los doctores Sergio Estrada Vélez y el doctor Óscar Bustamante Hernández se han ofrecido para preparar este tema y que desde luego nos va a servir mucho para emprender lo que nos corresponda. El doctor Sergio Iván Estrada Vélez es profesor de Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Principalística y Hermenéutica Jurídica, especialista en Derecho Constitucional, en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de León en España, magíster en Derecho, doctorado de la Universidad de Jin, con juez Tribunal Superior de Medellín, de la Sala Penal. También es director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, autor de la obra La excepción de principialidad o los principios en serio, el control constitucional a partir de los principios jurídicos. Y el doctor Óscar Bustamante Hernández, que ya es conocido por la gran mayoría de los que nos conectamos a estas intervenciones. Él es abogado javeriano, especializado en Derecho Penal, Derecho Probatorio Penal, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional e Ideas Políticas. Es magíster en Derecho Económico, docente en las facultades de Derecho de las universidades Javeriana, Bolivariana, la Universidad de Medellín, la Universidad Luis Amigó, formador de funcionarios y empleados judiciales en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y también ha hecho una larga carrera al interior de la rama judicial por espacio de 36 años. Hoy actual magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Entonces, sean bienvenidos y el agradecimiento al doctor Sergio Estrada, que recordemos, él tiene un convenio con el Colegio de Jueces y Fiscales, al cual todos nosotros podemos acceder en punto de relacionada con disciplinarios o procesos administrativos que puedan adelantar. Entonces, también la invitación para que podamos contactar con él y suscribirnos al convenio. Es un convenio muy similar como con que se tiene, o muy similar al que se tiene con el doctor Alejandro de Castro. Ambos profesionales muy doctos, idóneos y muy interesados siempre en defender nuestros derechos o los derechos de nosotros los jueces y fiscales, que a veces nos sentimos desamparados cuando se nos tramitan o nos adelantan alguna investigación. Bueno, sin más preámbulos, entonces yo le doy el uso de la palabra a los doctores Bustamante y Estrada para que, por favor, entonces sean ustedes dueños del auditorio. Doctor Sergio. Empecemos por favor con el doctor Óscar Bustamante, me faltaba. Doctor Óscar, por favor. Primero, pues un cordial saludo a todos, al doctor Harvey, al doctor Sergio y a todos los asistentes. Estas oportunidades de la virtualidad son muy gratas y muy bienvenidas para podernos comunicar y podamos interactuar en estos temas. Una de las grandes fallas de la judicatura colombiana, de esas dolorosas que uno ve en el día a día, es su indiferencia frente a temas esenciales como lo sería la reforma constitucional a la justicia o esta reforma a la ley estatutaria. Ha habido un letargo, una actitud muy densa, muy compleja por parte de la judicatura completa, salvo contadas excepciones, pero digamos, el diagnóstico fundamental es de indiferencia y me parece que no es correcto. Y más en el discurso que ahora la Constitución impone. Una de mis grandes preguntas por resolver, y es parte de lo que estoy haciendo en este momento como doctorado, es preguntarse cuál es la función del juez en el Estado constitucional, social y democrático de derecho. Y cuando uno empieza a estudiar esto, es impresionante la
cantidad de oportunidades que presenta la Constitución le da al juez colombiano, y me acuerdo que es con el juez americano, el de los Estados Unidos. El juez colombiano es de los que más poder funcional tiene en orden a realizar los principios fundamentales de la justicia material, la igualdad material, los derechos fundamentales. Eso en el plano teórico. En el plano práctico de formación, ya la situación es muy deficitaria. Pues no tiene primero la concepción, no tiene la visión ni la formación para poder hacer para poder dar una coherente con el principio. Y la invitación primera es a eso. Obvio, vamos a trabajar estos temas. El doctor Sergio ha trabajado el tema. Yo lo he hecho más por una obligación intelectual frente a el trabajo que estoy haciendo, pero también con algo muy especial. A través del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, hice un memorial que fue avalado y respaldado y corregido por los doctores Jorge Calle y la doctora Diana Lucía Monsalve, y fue el memorial que se hizo presente para el debate de la constitucionalidad de la ley o del proyecto de ley de administración de justicia, de ley estatutaria, y fue el memorial que más abarcó temas para el debate ante la Corte Constitucional. Obvio, muchos de esos temas fueron acogidos, otros no tanto. Algunos fueron castigados con el látigo de la indiferencia, pues no se dijo nada, pero el ejercicio es muy válido, sobre todo el ejercicio de hacer efectivo el derecho constitucional que como ciudadanos todos tenemos a participar en esos debates. Obvio, eso vale en tanto en cuanto uno se mete al cuento. Si no se mete, pues no se ejerce el derecho y eso queda, es una teoría pues insulsa, pues. Y en ese sentido, pues obviamente mi interés era saber en la sentencia qué fue acogido, qué no fue acogido. Repito, muchas de las cosas, de los argumentos planteados fueron acogidos, otros no. Esto a manera de introducción. El doctor Sergio, por favor, no sé cómo es su experiencia frente a esta sentencia, por demás larguísima, complejísima. Es una sentencia de 682 folios. Es una sentencia con más de 1.800 párrafos numerados, con una inmensa cantidad de temas. En este momento incluso los magistrados, todos los magistrados, los 9 magistrados, tienen consignado que van a salvar y aclarar votos en muchos de los puntos tratados. Todavía eso no se conoce, pero eso denota la complejidad e incluso la demora en la pues emisión de la sentencia, y ahora ya pues queda en manos de la presidencia pues la emisión o la publicación, la promulgación de la ley correspondiente. Doctor Sergio, le cedo el turno pues en este momento. Gracias, doctor Oscar. Sí, básicamente es compartir con todos los asistentes, teniendo en cuenta que estamos en un momento muy importante en relación a lo que se viene, porque se ha anunciado un nuevo proyecto de reforma a la Administración de Justicia, de lo que vamos a hacer un pequeño comentario, pero también es cierto que estamos viviendo un proceso de evaluación de aspirantes al cargo de juez que ha sido bastante cuestionado, sí, tanto por su demora como por la naturaleza de las pruebas que se están realizando. También haremos algún comentario, porque finalmente el análisis frente a este proyecto de ley estatutaria de reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia no puede circunscribirse a aspectos eminentemente orgánicos, administrativos o funcionales. Yo creo que esa oportunidad hay que aprovecharla para generar una reflexión más de fondo, ¿sí? Y precisamente en este contexto nos obliga a a compartir con todos ustedes unas apreciaciones de naturaleza, repito, más sustancial material, porque el proyecto ya de por sí es un proyecto muy administrativo, muy funcional
y que finalmente no resuelve lo que todos aspiramos que sea nuestra administración de justicia. Con ello, obviamente, lo que quiero es reafirmar lo que indica el doctor Óscar Bustamante y es la indiferencia que presenta esos temas en relación a la administración de justicia que requiere nuestro contexto, nuestra sociedad, pero al mismo tiempo fortalecer la función jurisdiccional en relación a la autonomía, en relación a la posibilidad, que lo vamos a ver un poco más en detalle, a la posibilidad de apartarse del precedente, el reconocimiento, que también es un elemento importante de esa función, diríamos, jurisdiccional encaminada a la consecución de los fines del Estado y cómo la ilicitud sustancial en materia disciplinaria es una garantía de esa función jurisdiccional que nos lo recuerda la sentencia que vamos a analizar. Entonces, extendiéndoles a todos ustedes un abrazo de antemano muy especial, agradeciendo la asistencia y con el mayor compromiso y, por supuesto, con la mayor honestidad intelectual, lo que significa que muy probablemente podríamos incurrir en algunas imprecisiones o errores, pero de eso se trata efectivamente estos espacios, de compartir algunas reflexiones críticas frente a una sentencia que, como indica el doctor Óscar, es bastante extensa. Entonces, doctor Óscar, si usted desea, que conoce bastante esa, en virtud de sus estudios de doctorado, conoce muy bien esa parte administrativa y yo me permitiré entonces de manera posterior hacer una complementación y un énfasis en aspectos que me llaman muchísimo la atención. Y de antemano, doctor Óscar, permítame, vamos a abordar algunos de los temas que también fueron evaluados, porque hicimos ese ejercicio de doble ciego, esto es, de resolver las preguntas del examen que algunos de ustedes resolvieron para poder acceder al cargo de juez. Y encontramos que esta sentencia aborda algunos de esos temas y lo que quiero indicar con ello es que si se aguantan al doctor Óscar y a este servidor hasta el final, de pronto tendrán alguna posibilidad de recurrir a algunas de las preguntas que ustedes efectivamente requieren para poder efectivamente llegar al puntaje requerido. ¿Sí? Así que, doctor Óscar, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es la idea entonces? Hacer una presentación somera de los puntos fundamentales que impactan la vida judicial, directa o indirectamente. El proyecto trae pues una cantidad de argumentos de orden formal. Este proyecto fue bautizado en la Cámara con el número 295 o 295 y en el Senado con el número 475 de 2020. La magistrada ponente es la doctora Natalia Ángel Cobo. Hay un dato especial y es que ella se declaró impedida porque ella hizo algunas valoraciones cuando era funcionaria del gobierno, del gobierno anterior, y el pleno de la Corte Constitucional no la declaró impedida, no la removió del cargo, le tocó hacer la ponencia. Es un proyecto bastante largo. Ese articulado empezó a estudiarse a finales del 2021. El 3 de mayo de 2023, la Corte expidió un comunicado extenso por demás, 72 folios, donde expone pues lo decidido, y solo el 28 de mayo de 2024 fue dado a conocer el texto de la sentencia. Repito, 682 folios y 1.894 párrafos. ¿Cuál es el contenido? Pues obviamente hay una intervención, las universidades, el externado participó, la Universidad Bolivariana, varios ciudadanos también, el Colegio de Jueces de Buga, el Colegio de Jueces de Antioquia, dentro de los que yo recuerdo, varios constitucionalistas también lo hicieron, y la Corte hace pues el resumen de todas las intervenciones y empieza pues con las cosas elementales. Por ejemplo, se discutía si los impedimentos en el proceso de formación de la ley debían hacerse bajo la votación exigida para ley estatutaria o votación exigida para un proceso de ley ordinaria. Al final dice, no, eso es simplemente un problema de ley ordinaria, o sea, con un quórum básico, una mayoría normal, simple, de los asistentes.
Frente a las sesiones virtuales se discutía si era constitucional o no esas sesiones virtuales y bueno, se dice pues, excepcionalmente y dado el problema del COVID, la admitió. Hay pues una queja sobre algunas irregularidades, pero realmente la Corte consideró que no era mayor el hierro pues como para declarar inexequible por vicios de forma la reforma. Frente al principio de consecutividad, es decir, si se seguía el temario, pues todos los pasos que trae la ley quinta del 92 sobre el Congreso, y al final dice, mire, solamente un solo artículo se cae por eso. Era uno que imponía el principio de doble conformidad para los procesos de pérdida de investidura. ¿Por qué? Porque ese artículo fue emitido en el último momento, casi en el momento de conciliación, y eso se cayó por esa obvia razón. Se discutía, por ejemplo, si la consulta previa, porque se hace mención a la jurisdicción indígena. Se dice simplemente lo siguiente: la jurisdicción indígena administra justicia, pero no es parte del sistema jurídico ordinario, y por eso pues hace la diferenciación. Frente a otro principio procesal constitucional de elaboración de leyes, el principio de unidad de materia, sienta lo fundamental de la finalidad de esta reforma. Son 5 puntos que son el eje temático de toda. Y las menciono. Primero, dice mejorar el acceso a la administración de justicia. Segunda finalidad, adecuar la legislación al Acto Legislativo 02 de 2015. Tercera, modernización del servicio de administración de justicia. Cuarta, garantizar la autonomía e independencia de la rama judicial. Quinta, actualizar la carrera judicial y la función judicial. Esos son los fines de este proyecto, y obviamente bajo esos fines declaró inexequible 2 artículos muy complejos, y uno era el de homologar los requisitos para ser fiscal general de la Nación, registrador nacional del Estado Civil, defensor del pueblo y procurador general de la Nación. Habían intereses políticos para que esos requisitos, que son exigibles para un abogado que sea después de grado, que haga un ejercicio profesional real y no teórico, o que las profesiones como de administrador de empresas o economista se validaran para el efecto, la Corte dijo eso es inadmisible, eso no va con la unidad de materia que antes esbozamos. Y el otro artículo también, casi fueron 5 artículos que se cayeron también, es porque le metieron otro mico, que fue el de poner o reglamentar un régimen de inhabilidades para sanciones fiscales y disciplinarias en el control que se hace para los servidores públicos elegidos por elección popular. Esto para el desarrollo pues de las reformas que hizo la Procuradora y el Contralor en orden a reglamentar teóricamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prohibición de que los servidores elegidos por voto popular fueran juzgados por entes administrativos. A la larga, eso también salió y me parece que, pues, a pesar de que es por vicios de forma, salió de la ley pues en un buen momento. Hay un concepto también muy importante ahora en la elaboración de leyes, es que toda ley tiene que tener un examen de impacto fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que analizarse y presentarse el análisis económico de cuánto vale la reforma, de dónde va a salir el dinero, cómo va a impactar el presupuesto, etcétera, etcétera. Eso es una idea muy sana, y con base en eso se cayeron varios artículos. Voy a citar, por ejemplo, uno que decía la planta mínima de personal de los juzgados son 4, eso se cayó. Se crearon 2 cargos de magistrados de Consejo de Estado con su personal, eso se cayó. Algo sobre conectividad también de la rama, también se cayó por eso. La planta de la famosa comisión interinstitucional, más adelante haré un comentario al respecto, también se cayó.
Y ahí viene uno de los problemas más complejos de las críticas más fuertes que yo le hago al análisis de la Corte Constitucional. Y es que ella cogió artículo por artículo y dijo, no se hizo análisis económico, sale. Pero hay una norma grande, la más importante, que es la que asigna presupuesto a la rama judicial, le impone un 3% de lo que es el presupuesto general de la nación. Y si se hubiera realizado un análisis integral, esas creaciones hubiesen sido constitucionales en la idea de condicionar al progresivo aumento del presupuesto de la rama. Eso pues ya es como una crítica, eso ya no se puede hacer nada pues al respecto. Ya desde el punto de vista sustancial hay varios puntos muy interesantes. Por ejemplo, el primero, el artículo primero habla sobre la administración de justicia como servicio público esencial. ¿Y qué hacías? Le imponía la creación, por ejemplo, de defensores del pueblo, representantes de la defensoría en cada municipio. El colegio de jueces de Antioquia decía, oiga, no es solamente la creación de un funcionario, sino de toda la estructura judicial que impone también la participación de fiscales, abogados, etcétera, para que el aparato funcione. Pues, ¿qué hizo la Corte? Dijo, pues eso es muy bonito, es válida la presencia de los defensores, eso es muy importante, y declara constitucional la norma. Pero también hay una queja de Azonar que dice, mire, si es público esencial, entonces la pregunta es, ¿hay derecho o no a la huelga en la rama judicial? Y luego de un amplio análisis, la Corte Constitucional concluye que sí es posible la huelga, concede el derecho a la huelga, pero dice que el legislador tendrá que reglamentar esta situación en las 2 próximas legislaturas. Es una cuestión que pues es muy compleja. Yo personalmente no soy amigo de la huelga en este servicio público, en esta función pública que también lo es la rama judicial, y debía reglamentarse un modelo de solución de conflictos colectivos de una manera mucho más civilizada. Ese es mi ideal. Ojalá que haya algo de coherencia y que salga algo positivo del Congreso, aunque yo lo dudo que se pueda reglamentar eso en 2 legislaturas. Pero bueno, esperemos que sí. Una de los cargos que hizo el Colegio de Jueces fue, oiga, si la función judicial es esencial y es permanente en consecuencia, no deberían existir vacaciones colectivas. Debían ser las vacaciones individuales. Pues no, la Corte simplemente cayó, no dijo nada al respecto. Y en esta tarde estaba pensando, ¿cómo iba a decir algo si los empleados de la Corte Constitucional tienen vacaciones colectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería pues la coherencia del cuento en ese punto? Pues, bueno, sobre el artículo segundo, insiste en la idea de que no solamente es servicio público, o sea, un servicio, me perdonan la redundancia, al servicio del usuario de la justicia, pero también es una función pública, es decir, es una parte esencial del Estado republicano y tiene unas finalidades muy concretas en el aspecto constitucional actual. Dice, por ejemplo, tiene como fines la convivencia pacífica, la vigencia del orden justo, el respeto de la dignidad humana, la protección de la vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades. Esto, pues, para eso le sonará al doctor Sergio como música en sus oídos, en el sentido que estos elementos, digamos, incluidos en la ley estatutaria, también irrigan todo el sistema judicial y casi que constitucional. La justicia está para esto. Esto abre unos canales de interpretación muy, muy, muy especiales. Ahí se peleaba también que se fijaba una carga proporcional conforme a un estándar de procesos que trae la OCDE, es una organización de cooperación Organización para el Desarrollo y Cooperación de los Estados, Económica de los Estados, algo así, y traía unas tarifas de cuántos procesos debía conocer cada juez
dependiendo de la cantidad de habitantes de una región. Obviamente en Colombia eso estaba desfasado. Es decir, nosotros los jueces trabajamos con unos índices muy por encima de esos estándares, pero la Corte Constitucional dijo, no, pues esos estándares no pueden entrar acá porque eso atenta contra el principio de autonomía e independencia de la rama judicial. Es una organización internacional extraña pues a Colombia y nuestros problemas son distintos y esos estándares no podrían tener cabida. Frente a otro punto, la solución alternativa de conflictos. El colegio decía, oiga, la solución en la coherencia con la Constitución, esa solución alternativa de conflictos tiene que ser una prioridad, es un principio fundante, la solución alternativa de conflictos, si se considera al juez como factor de paz y convivencia social. La Corte dice, no, pues ahí la libre configuración del legislador era cambiar una palabrita. Entre podrá ser, podrá, dice la norma, a decir que tendrá, digamos, como un factor imperativo la priorización de los mecanismos alternativos. La Corte no acogió esa idea y se concentró en unas dos preguntas fundamentales. La primera es si el amigable componedor administra justicia. Pues es fácil concluir que no, pero ahí dedicó un gran volumen de hojas y de folios a decir, a explicar por qué. Y quedamos en el Colegio de Jueces esperando una respuesta a la pregunta consecuente y es, bueno, está bien el amigable componedor. ¿Y el conciliador qué? ¿El conciliador administra justicia o no? No masculló palabra la honorable Corte al respecto. Aquí después en el artículo 4 nosotros hicimos una crítica que no le gustó a la Corte Constitucional porque hablaba de una obligación de recibir denuncias y querellas y guardar el concepto de la fila, el respeto a los que están en fila y un poco de elementos especiales para atender al usuario. Y que si el funcionario no lo hacía no cumplía con ese deber, pues que eso era falta gravísima. La Corte dijo, pues no entendió que esas denuncias y querellas en materia judicial responden a eso o tienen la carga de ser admitidas por la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía es la que tiene esa carga. La Judicatura no la tiene. Nosotros hicimos eso, pero no le gustó mucho a la Corte. Lo cierto es que la Corte sí se concentró y en eso fue muy coherente en criticar esas amenazas o esas sanciones tácitas que se expusieron y se exponen en muchos códigos. Es decir, si no hace tal, causal de mala conducta disciplinaria. Si no hace tal, falta gravísima. No hace tal. La Corte normalmente declaró inexequibles esas consecuencias jurídicas para bien de la judicatura. Bueno, el principio de gratuidad, muy bien, eso no hay problema. Frente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues le da la bienvenida, le cambia los nombres que antes tenía de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, ahora es Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se peleaba el hecho de que desde cuándo empezaban a cumplir sus funciones, desde el momento en que la determinó la Constitución, en 2015, 2016, o desde que empezó a cumplir sus funciones. Por ejemplo, los disciplinarios que tenían los jueces frente a los empleados, hasta cuándo mantienen competencia o siguen conociendo de esos procesos cometidos con fechas anteriores. Se pidió a la Corte que hiciera pues una claridad al respecto, realmente no lo hizo. Lo que se hizo y también de buena manera hizo una corrección frente a un concepto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que era el poder preferente. ¿Qué quiere decir? Cuando consideraba la Comisión de Disciplina Judicial que un caso era de connotación nacional, la comisión lo podía conocer directamente. Y obviamente, pues se alegó sobre eso. Ese poder preferente lo declaró inexequible por muchas razones, entre otras por la violación de la doble conformidad
pues que no habían criterios objetivos para poder hacerlo. En fin, se cayó y a Dios gracias se cayó. Bueno, hay una discusión, por ejemplo, muy simpática, es la pregunta como para examen de jueces: ¿cuántos magistrados componen la Corte Constitucional? ¿Cuántos magistrados componen el Consejo de Estado? Discusión, en cierta forma, uno cree que es retórica, pero eso tiene mucho de contenido. Porque, por ejemplo, en la Corte hay sala de descongestión laboral, hay sala de instrucción de primera instancia, hay sala de primera instancia de conocimiento. Entonces, si uno suma, son más de 23 magistrados. Y pasa lo mismo en el Consejo de Estado. La conclusión dice, mire, para efectos constitucionales, la Corte Suprema tiene 23 magistrados y el Consejo de Estado tiene 31 y punto. Saldó la discusión y bueno, no, pues, bueno. Hay otro punto y es un criterio muy importante en este momento para nombrar en provisionalidad, ya sea por creaciones transitorias o cuando hay vacancias temporales o hasta cuando se nombra en propiedad, en nombrar a las personas que deban ocupar esos cargos y sienta una base y un criterio muy distinto al que se venía utilizando en la práctica o en la teoría. Y dice esto: deben ser nombrados los empleados judiciales con base en las personas que sean parte de la carrera judicial. Y se discute si es en el despacho donde se presenta la vacante, parece que sí. Y ese es el primer criterio, obligado para todo el mundo. El segundo criterio es los que están en lista de elegibles y el tercero, pues cuando no hay ninguno de los dos, ahí sí, pues los aspirantes que tengan los requisitos mínimos. Esto tiene una función muy profiláctica en orden a desmontar cada vez más esas ambiciones burocráticas que todos los magistrados y jueces tenemos. Esa concupiscencia del poder hay que acabarla y sentó esas reglas, a veces muy complejas en la práctica. Por ejemplo, cuando un empleado que podría, por esa norma de la carrera judicial, ser juez, pues no da los requerimientos, por ejemplo, éticos o de eficacia o de gerencia. Y entonces, ¿qué hacemos? Si lo nombramos, le hacemos un mayor daño a la judicatura. En fin, ahí se van a presentar problemas muy complicados para eso. Hay una discusión también un poquito retórica, pero interesante, y es esta. Normalmente la norma dice, oiga, los magistrados de altas cortes tienen que posesionarse ante el presidente de la República. Y entonces la pregunta es, ¿y si al presidente no se le da la gana de posesionar a los magistrados? Y entonces se ve el conflicto que hay entre esos dos poderes públicos y cómo uno podría interferir en la eficacia y eficiencia del otro. Al final la Corte concluye, bueno, sí, lo ideal es que sean ante el presidente de la República, pero lo que sí es importante es que no sea la única entidad habilitada para tomar posesión. Lo puede hacer ante un notario o ante el presidente de la corporación. Y ahí zanja la idea y ya genera pues un equilibrio un poquito mejor. Hay un concepto también muy complicado acá de manejar y es que se hablaba del mérito y la Corte dice, un momentico, el mérito sí, pero es que la Corte y la Constitución habla de dos criterios muy interesantes que se deben tener en cuenta: el discurso de género y la proporcionalidad para integrar las altas corporaciones entre la academia, la judicatura y el litigio. Entonces, todas las entidades, tanto el Consejo Superior como los electores, tienen que hacer respetar esa regla y hace una priorización sobre todo para que se logre que la mitad de los cargos de altas cortes sea suplido por mujeres. Eso pues tiene mucho de largo como de ancho. Se peleaba, por ejemplo, que el Consejo Superior motivara por qué incluye a tal candidato y por qué excluye a otro tal. La Corte dice, no, eso es un problema electoral. Eso es como cuando usted
vota en las elecciones. Usted no está obligado a declarar su voto. Sin embargo, sí le exige los criterios que se han tenido o se deben tener en cuenta para el efecto. Hay un dato muy interesante en este momento, y es que el Consejo Superior, con base en estas disposiciones, ya está enviando hojas, digamos, lista de candidatos de solo mujeres para cumplir con este cometido. Por ejemplo, en el Consejo de Estado. Entonces, mire que eso ya está teniendo unas consecuencias muy fuertes. Hay que decirlo, en el género, lo que es empleados judiciales, lo que es jueces municipales, lo que son jueces de circuito, hasta ahí está muy, muy a la par. Pero lo que es magistrados y magistradas de alta corte, hay un déficit. Obviamente, hay que suplirlo. Yo personalmente no soy amigo de que sea por el hecho de ser mujer, sino porque son excelentes juristas. Y con eso me gustaría que fuese más legitimador el discurso. Bueno, eso es una cuestión que se viene. Hay por ejemplo, una extensión que hace la Corte Constitucional frente a las prohibiciones para elegir. Es decir, uno de nominador en todas las áreas, pues está inhabilitado para nombrar parientes. Y se presentó ahí un problema con las personas que eran parte de los grados civiles de familiaridad. Y al final hace la extensión que también se incluyen ahí estas personas que están vinculadas por el grado digamos, civil. Hay la decisión que más me dolió, y es muy simbólica. Todos los jueces, cuando dictamos una sentencia, ponemos al final y antes de la parte resolutiva una máxima, una frase muy especial que dice: el juez, en nombre de la República de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Cuando uno analiza ese concepto, ve muchos problemas en coherencia con la Constitución actual. Porque, primero que todo, uno administra justicia en este discurso actual, administra justicia por mandato del pueblo. Y dos, ¿y quién es la autoridad? La autoridad se la da la Constitución. Y tres, la Constitución es más importante que la ley. Pero seguimos anclados en el discurso anterior, y la Corte dice: no, lo que pasa es que ahí la Constitución entra dentro del concepto de ley. Miren el problema psicológico que hay ahí, inconsciente, de que todavía la ley para la Corte Constitucional es más importante que la Constitución. Eso que es simbólico y que lo hacemos mecánicamente todos los jueces, la verdad hace inferir la falta de conocimiento del discurso constitucional actual para, pues, si no lo conocen muy bien la Corte Constitucional, pues imagínense el resto. Hay que hacer un trabajo mayor en ese sentido, porque la verdad me parece que hay que, es decir, los símbolos son importantes y tienen que guardar coherencia con el discurso constitucional. Y es más simpático a uno, porque se alegaba: oiga, pero es que ustedes en las acciones constitucionales sí dicen eso. Dice: pero es que esa es una ley especial que no se puede tocar acá en esta ley estatutaria. Y mató el discurso. Sobre los comunicados de prensa, que si pues, se pueden dictar o no. Bueno, hay una discusión. Bueno, las altas cortes concluyó la Corte Constitucional que sí lo pueden hacer. Se alegaba si lo podían hacer los jueces y los tribunales. Y al final dijo: ¿sabe qué? Eso sí no. Que ellos se entiendan con el problema de la virtualidad. Y bueno, la verdad es que el comunicado de prensa ha sido un elemento negativo por regla general. Es decir, como así que un comunicado y dura, como en este caso, 1 año, 2 años en salir la sentencia? Eso no tiene sentido. La verdad no tiene sentido. Y la virtualidad ayuda mucho. Ya, por ejemplo, las sentencias judiciales que se emiten a la hora ya son publicadas en redes sociales. Eso es un elemento que me parece muy válido, muy importante, y que le quita mucho el discurso a eso.
ya acaba con esas discusiones al final. En muchos de los artículos de la ley estatutaria metió la mano el Ministerio de Justicia y la idea de ellos fue intentar reglamentar cosas. Algunas las pasó, por ejemplo esta, otras no. La pregunta es, ¿quién tiene la capacidad funcional o la competencia para reglamentar los honorarios de los conjueces? Obvio, la legislación y la reglamentación anterior decía que el Ministerio de Justicia, pero si se es coherente con las funciones del Consejo Superior y con la posibilidad de la autonomía presupuestal, sería necesariamente esta entidad y no el ministerio, la Corte Constitucional al final dijo que lo podía hacer el Ministerio de Justicia. No soy muy amigo de eso, pero bueno. Plan de descongestión. El concepto de descongestión en la rama judicial ha sido un problema terrible. Eso no ha servido. Entonces, los problemas estructurales no se pueden arreglar con soluciones coyunturales. Y es lo que ha pasado con las descongestiones. Yo he sido favorecido pues, por integrar, por ejemplo, para llegar al ministerio, a la magistratura en Medellín, fue por una descongestión. Y cuando ya estaba en propiedad, también descongestionábamos a uno o dos magistrados, sobre todo de Antioquia. Eso fue terrible, sigue siendo terrible. Y no, eso no ha solucionado el problema. Los problemas estructurales tendrían que ser corregidos de otra manera. Y sigue la misma regla que comenté antes, es decir, se tienen que escoger primero a los de carrera, segundo a los de lista de elegibles y tercero ahí sí a los que tengan los requisitos mínimos. Puede incluso hacer traslados, es algo muy peligroso que tiene esa potestad, la tiene el Consejo Superior, de hacer traslados y trasladar a un empleado funcionario a cualquier parte del país. Es una potestad que tiene el Consejo Superior. Obviamente, si la ejerce, tiene que indemnizar o tiene que pagar gastos de viáticos, no solo del servidor, sino de su familia. Es lo que más o menos concluye la Corte Constitucional. Hay otro punto muy importante y es la prelación de turnos. Es decir, hay unos órdenes, normalmente la regla básica es se deben evacuar los procesos en orden a su ingreso. Pero hay muchos eventos en donde se puede exceptuar o excepcionar esa prelación. Obviamente, lo que dice la Corte es, oiga, y si se va a excepcionar con base en su autonomía e independencia, el juez tiene que hacer una motivación para hacer esa excepción. Le respeta la autonomía, pero tiene que motivar. Eso es muy importante. Y hay otra regla básica. Las acciones constitucionales siempre tienen prelación. Ahí no hay que discutir nada. Lo mismo, por ejemplo, los casos de niños, niñas y adolescentes. Ahí hace una corrección, por ejemplo, en la norma se decía menores, ahora no se puede decir menores, tienen que ser niñas, niños y adolescentes. Bueno, que si se puede comisionar a los magistrados auxiliares. Nosotros decíamos, oiga, tengan cuidado porque esa norma es contraria a la filosofía del sistema acusatorio. En el sistema acusatorio el concepto de comisión no puede existir. Realmente pues nos dio la razón, dice, oiga, sí, la verdad es que en todos los demás sistemas, menos en el penal, se puede comisionar, pero en el penal no porque hay una norma especial que lo prohíbe. Y ahí zanjó la discusión. Una de las peleas grandísimas, digamos estructurales fuertes, fue frente al poder y en la pelea que se presentó entre el Consejo Superior de la Judicatura y la famosa Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Tanto en la reforma constitucional como en esta ley se pretendía que la Comisión Interinstitucional tuviera el poder, digamos, le daba la facultad de emitir un concepto previo vinculante al Consejo Superior. Eso amarraba al Consejo Superior y obviamente se discutió mucho. La Comisión Interinstitucional es una entidad que la componen
los presidentes de las altas cortes, el fiscal general, el Ministerio de Justicia, algunas entidades anexas como el bienestar familiar, etcétera. Y se decía, oiga, ahí eso no puede tener carácter vinculante, sobre todo de las decisiones estructurales básicas y esenciales de la administración de la rama judicial. La Corte, digamos que este punto fue de los más fuertes y se discutió y todo el mundo alegó frente a eso, para concluir la Corte que ese poder preferente y vinculante no era constitucional y que, digamos, le reconoce que la comisión puede sugerir y el Consejo Superior tiene que responder si acoge o no la sugerencia, pero no la hace obligatoria. También, por ejemplo, el poder de reglamentación del Consejo Superior, lo elemental. Puede el Consejo reglamentar, tiene competencia para todo lo administrativo, para reglamentar todo lo... Y también, ojo con esto, para realizar y operativizar las leyes judiciales. Hasta ahí está muy bien, eso no, ¿sí? Se decía que la carrera judicial la podía reglamentar por ley el Congreso, y la Corte dice, oiga, no, ahí está en la ley estatutaria, una ley ordinaria no puede reglamentar la carrera judicial, esa es una competencia exclusiva y excluyente que la tiene el Consejo Superior de la Judicatura. Hay una cosa rara ahora que es la rendición de cuentas. Si uno tendría, eso lo tiene que reglamentar el Consejo Superior, pero debería cada año hacer una rendición de cuentas. Entonces uno, ¿qué va a decir como juez? ¿Qué va a decir? Que cuántos procesos sacó, cuántos no. Y hace la claridad la Corte Constitucional de que en el fondo de los asuntos no se puede meter, no se podría meter la gente que pide esa rendición, ni en el sentido de las decisiones mismas. Los indicadores de gestión son válidos. Aquí hay una cosa muy interesante y es que no pueden ser considerados con consecuencias disciplinarias, dice. Se debe respetar la autonomía judicial, las particularidades del despacho, los casos de complejidad mismos, las coyunturas sociales, y que la finalidad es el mejoramiento de la función, y ello bajo el principio de concertación. Había una norma que exigía visitas anuales a las altas cortes y dijo la Corte Constitucional que eso era inconstitucional. Entonces la pregunta es, bueno, y si eso es inconstitucional para las altas cortes, pues debía ser lo mismo para los juzgados y magistraturas. Pero dijo, no, ahí sí puede el Consejo Superior hacer esa visita anualmente. La creación de despachos del Consejo Superior tiene un poder impresionante en eso. Ya vimos, la Comisión Interinstitucional perdió mucho de su poder, pero sí puede nombrar al auditor, y en esa comisión puede entrar el Ministerio de Justicia. Su función. Por favor. Son muy malos. Por favor, doctora Sonia Street. Gracias. El Ministerio de Justicia puede ser parte de la comisión porque ya no tiene un poder vinculante frente a las decisiones estructurales de la rama judicial. La cuestión de la tecnología es muy válida. Por eso aquí hay un problema muy complejo para el derecho penal, porque frente a los procesos virtuales y la práctica de pruebas en el mismo, hace una diferenciación entre todos los demás procesos y el proceso penal. Y en el proceso penal exige la presencialidad de los jueces para la práctica de pruebas, aunque admite excepciones que por motivos de fuerza mayor, por problemas de salud, de seguridad, de emergencia sanitaria, de protección a la víctima. Pero el postulado es que tiene que ser practicada la prueba con la presencialidad de todas las partes dentro de la audiencia. Eso va a ser un lío tenaz por muchas razones. Mire, cuando empezó la virtualidad, uno de los puntos que salvó la producción en la rama judicial fue la productividad penal, porque se adaptó muy rápido a la virtualidad y al manejo de procesos virtuales. E incluso hubo la idea de que la jurisdicción civil y la laboral, si se cumplía a rajatabla
con las exigencias del Consejo, eso de la capacidad máxima de respuesta, eso que hay en los reglamentos de calificación, más o menos el 60% de los jueces laborales y civiles debían ser declarados insubsistentes. Obviamente eso no lo consideró el Consejo Superior y moduló, ese es el término elegante ahora, moduló esa regla para no echar a nadie. Pero hay un problema para nosotros los penalistas, y es que con esa nueva regla, la presencialidad, el trabajo en materia penal se va a reducir muchísimo. Me atrevo a pensar que a un 20% del trabajo normal de los juzgados. Y eso va a impactar el problema de calificaciones, el problema de rendimiento, esas capacidades máximas de respuesta, etc. En eso hay que trabajar. Eso hasta que no haya una ley que reglamente eso, no vamos a estar en paz. Bueno, ya, por ejemplo, los requisitos para ser funcionario judicial, o sea, para ser juez municipal mínimo, ahora son 3 años. Para juez de circuito ahora mínimo son 5 y para magistrado 10. Eso ya pues, y es una experiencia real y no homologable. Las vacancias provisionales ya lo dijimos, pues hay unas normitas de carrera, es decir, antes de nombrar al funcionario tiene que acreditar que cumple con todos los requisitos legales. El traslado ahora exige un mínimo de permanencia en el cargo básico de 3 años y una calificación satisfactoria. Eso a la larga sí son 4 años. Esa es la angustia de muchos jueces que están utilizando y aprovechando que en este momento no hay lista de elegibles para lograr su traslado. Apenas entre en vigencia la ley estatutaria, ya va a ser muy difícil lograr un traslado. Comisión especial. Había una norma que también se cayó y era la siguiente. Alguien en carrera es nombrado magistrado de alta corte o magistrado o funcionario de carrera o por término en una alta corte. Y esa norma habilitaba para, una vez cumplido el periodo de los 8 años, volver a su cargo anterior. Esa norma fue declarada inconstitucional. También fue una de las normas muy atacadas. El Colegio de Jueces atacó esa norma. Y bien, frente a las licencias no remuneradas, antes el término era de 2 años, ahora se amplía a 3. Y si bien quitó la posibilidad de que fuera prorrogable, sí le da potestad al nominador para considerar si le permite otra licencia de 3 años. Hay una norma que pues ojalá se aplique. Hay un concurso de ascenso para los funcionarios y empleados de la rama y dice que el 30% de los cupos es para ello. Y pues me gusta la norma. Nosotros pedimos que fuera incluso para los altos cargos, pero la Corte dijo que la libertad de configuración no daba para eso, pues que debía respetarse la libertad de configuración y consideró proporcional y bien que fuera hasta para magistrado, pues que se hiciera un curso de ascenso. Esperemos, si están enredados con este concurso, yo no me imagino el otro. Ojalá que eso se cambie. Los asuntos presupuestales, la norma más importante de toda esta reforma, el 3% del presupuesto de recursos y rentas del Tesoro Nacional. La Corte dijo, oiga, pero eso para el año siguiente es algo absurdo, eso no puede darse. Y genera una regla de que sea ese incremento gradual e incremental, es decir, no puede bajarse cada vez, tiene que subirse hasta llegar al tope del 3%. Obviamente ahí no entran el presupuesto de la Fiscalía ni las condenas al Estado, y pues condiciona eso a los problemas fiscales y macroeconómicos del Estado. Esa norma es la más importante de todas. Sin plata no hay paraíso, no hay paraíso judicial, digamos. Ya como conclusión, siempre se pasan cosas. Mire, esa sentencia, pues hay que reconocer y
pues puede que uno no comparta o sí comparta algunos de los argumentos de la Corte, pero es un trabajo muy extenuante, muy extenso, muy meritorio por parte de la Corte Constitucional. Pues obviamente hubiese querido conocer los salvamentos y aclaraciones de voto. La construcción jurisprudencial, sobre todo, respecto a la rama judicial es algo que ha crecido muchísimo, ha aumentado, normalmente ha sido pro homine, ha creado mejores garantías para la rama judicial, falta mucho, pero esa construcción jurisprudencial ha sido bellísima y hay que tenerla en cuenta. Mire, lo que sí dejo de anhelar es que la actividad judicial, que la estructura de las reformas judiciales parten es de lo institucional, pero no parten de la célula fundamental que la compone, que es el juez. Es decir, tendría que tenerse mucha claridad, absoluta claridad, de cómo es el diseño, cómo es el modelo o el ideal del juez en el Estado constitucional, social y democrático. Normalmente nosotros estamos respondiendo al ensayo-error, pero no tenemos la visión grande para dar una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo debería ser ese juez? Y obviamente, al tener clara esa respuesta, es fácil adecuar todas las instituciones para que cumpla con esas misiones que tiene el juez. Ahí nos falta trabajar bastante. Si uno, desde hace muchos años, yo recuerdo un escrito de este procesalista uruguayo, Couture, que decía algo muy bello, y es que si al juez se le da dignidad y fortaleza espiritual, la justicia tendrá dignidad y fortaleza espiritual. Que los fallos de los jueces valen lo que los jueces son como seres humanos. Y esa es una idea que tengo muy clara. Si empezamos trabajando lo que es verdaderamente un juez en este modelo de Estado, que es algo bellísimo, grande, es el mayor garante de derechos fundamentales, es la estructura y la base de todo el sistema político, es lo que medio legitima el sistema constitucional actual. Pues si no partimos de esa base, estaremos nuevamente cometiendo errores muy graves frente a la justicia. El último comentario que hago es, hombre, a pesar de todo, y no como el molinero de Alemania, de Berlín, a pesar de todo, lo que sí es cierto y tengo muy claro es que hay jueces en Colombia y que han cambiado la historia de nuestra sociedad y que la pueden cambiar mucho mejor. Y ese es uno de mis cometidos como juez y bueno, me encanta hacerlo. Y esa es la invitación a todos ustedes para que también se unan y cojan también la bandera y empecemos a trabajar en una mejor justicia. Muy bien, con esto termino, les agradezco, discúlpenme en este carrerón que he hecho, pienso, pues ya hice un resumen escrito de estas inquietudes para socializarlo y creo que es bueno socializarlo para al menos tener una base crítica de la sentencia antes comentada. Muchas gracias y ahora le cedo la palabra al doctor Sergio. Doctor Oscar, a usted el reconocimiento por ese estudio que le ha hecho a la ley y a la sentencia. Muchísimas gracias. Doctor Sergio. Gracias, doctor John Harvey. Sí, efectivamente me uno a su reflexión o a su opinión, doctor John Harvey, en relación al rigor con el que el doctor Bustamante hizo el análisis de esta sentencia, que realmente no es fácil. No es fácil tomar un documento de 682 páginas y poderlo presentar de la manera tan clara que lo hizo el doctor Oscar. Precisamente el propósito que queremos compartir con ustedes en 30 minutos, es lo que tengo preparado, es compartir los aspectos más relevantes
que encontramos en la lectura de varios documentos. Entonces voy a partir o voy a iniciar del contexto en el cual se desarrolla esta reforma a la Administración de Justicia. Voy a continuar con el propósito de este proyecto de reforma a la administración y luego abordaremos algunos aspectos más puntuales, sustanciales o determinantes de dicha reforma para pasar a unas conclusiones. No es fácil, reitero, presentar un documento tan importante y tan extenso, pero pensando en ustedes, en el auditorio, que muchos obviamente somos colegas, muchos son funcionarios jurisdiccionales, están interesados en conocer más en detalle las transformaciones que se avecinan en relación a sus funciones. Entonces nos dedicamos precisamente a tratar de responder a algunas de las principales inquietudes. Lo que no logremos abordar en esta oportunidad, por supuesto, estarán habilitadas todas las vías, todos los canales para poder efectivamente responder a esas inquietudes y continuar con este análisis tan importante en relación a la reforma a la Administración de Justicia. Cuando hablamos de contexto, básicamente hacemos referencia a tres aspectos. Primero, la pregunta acerca de si esta reforma resuelve los problemas principales que atañen a la Administración de Justicia en relación a la función del juez en el contexto del Estado social y constitucional y de otro lado en relación al derecho fundamental de acceso eficaz a la Administración de Justicia. Porque cuando hablamos de administración de justicia, consideramos que hay que mirar las dos caras de una misma moneda. El servidor público representado en el administrador de justicia y por supuesto también en los fiscales, pero de otro lado también el ciudadano que aspira a tener una administración de justicia que sea acorde a los fines constitucionales. La respuesta a la que llegamos es, esta reforma es eminentemente administrativa. Es una reforma, como muy bien lo acaba de explicar el doctor Bustamante, aspectos muy funcionales referidos a la carrera, a la conformación, a la administración, a la parte orgánica y funcional, y quedaría precisamente pendiente una gran reforma en tres aspectos fundamentales. Un aspecto conceptual referido a la noción de derecho que exige el Estado social y constitucional, que responda a la función del juez en el Estado constitucional y, por supuesto, también una reforma en aspectos procedimentales. ¿En qué sentido aspectos procedimentales? Hacemos referencia a aspectos procedimentales en la idea de que el derecho procedimental se tiene que adaptar cada vez más y con mayor fuerza y velocidad a esos nuevos requerimientos. Concretamente, por ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial. Esto es cómo el procedimiento tiene que estar acorde o implementado o estatuido para dar cumplimiento a los fines de la administración de justicia. Y en ese contexto también incorporamos un análisis pensando en el proceso de evaluación en este curso de formación, porque tuvimos la oportunidad de desarrollar esa función de doble ciego. O sea, me compartieron la prueba de las 2 sesiones, de las 4 jornadas, en la mañana, 2 en la mañana y 2 en la tarde, más de 380 preguntas, las resolvimos. Obviamente fue un ejercicio muy interesante y obviamente también quiero compartir con ustedes algunas reflexiones muy puntuales frente a ese ejercicio. Pero lo que quiero destacar allí es que ese ejercicio me permitió hacer un análisis de esa sentencia a la luz precisamente de una gran pregunta que el doctor Bustamante nos anunciaba al inicio. ¿Cuál es la idea de juez que requiere nuestro modelo de Estado social y constitucional de derecho? ¿Cuál es el juez que estamos formando? ¿Cuál es el tipo de preguntas? Y en particular, teniendo en cuenta que es una fase de conocimientos generales que se está exigiendo de los discentes y cuáles de alguna manera, las competencias más importantes que deben tener nuestros administradores de justicia. Y finalmente, en ese contexto quiero resaltar un elemento fundamental, ¿sí? O dos aspectos fundamentales. El primero,
¿Por qué me interesa mucho compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor de la reforma de la Administración de Justicia? Porque la Corte lo ha indicado tempranamente, más fácil se concibe un sistema democrático sin legislador que sin jueces. Indiscutiblemente, sobre los hombros de los jueces existe una gran o recae una gran responsabilidad administrar justicia. Y por supuesto que nunca habrá posibilidad de una dignidad humana si no tenemos una buena y pronta administración de justicia. Pero también este evento o este conversatorio coincide con un acontecimiento que quiero destacar, compartir con ustedes a través de una imagen. Y esta imagen hace referencia al lanzamiento de la Asamblea Nacional Jurisprudente. ¿Sí? ¿Por qué una Asamblea Nacional Jurisprudente? Básicamente lo que queremos con la Asamblea Nacional Jurisprudente es llegar a unos consensos mínimos acerca de lo que debe ser el derecho y acerca de lo que debe ser la función jurisdiccional en un contexto de Estado social y constitucional. ¿Sí? Realmente llevamos 33 años y todavía no hemos podido tener claridad acerca de lo que se va a entender, por ejemplo, por norma jurídica, fuentes del derecho, por precedente, por ordenamiento jurídico, lo indicaba el doctor Bustamante, todavía se sigue percibiendo o replicando la idea de ley en lugar de darle el lugar, el espacio que merece la constitución política, la prevalencia de la constitución política, y creo que es momento precisamente de unirnos alrededor de esta Asamblea Nacional Jurisprudente que ya estoy proyectando. Es una invitación para que el Colegio de Jueces, cada uno de ustedes, sumen esfuerzos para que en el mes de septiembre en Popayán, ¿sí? En la Universidad del Cauca, lancemos esta Asamblea Nacional Jurisprudente que busca promover un diálogo colectivo acerca del derecho que la sociedad necesita, ¿sí? Si no logramos un acuerdo básico alrededor de lo que debe ser el derecho, va a ser difícil superar muchos de los problemas de la administración de justicia. Teniendo entonces claridad de este contexto, pasamos a explicar la metodología. ¿Qué hicimos para poder presentar a ustedes unas reflexiones que serán muy puntuales? Inicialmente leímos el texto original de la reforma. Luego leímos la conciliación de la reforma, ¿sí? El texto conciliado. Luego procedimos a la lectura del comunicado y finalmente la lectura de la sentencia de esas 682 páginas. Por supuesto, no voy a indicar que preparé 682 diapositivas para presentar la sentencia, ni más faltaba, pero lo que quiero resaltar es que cuál era el propósito de esa reforma de la Administración de Justicia, que da explicación de por qué es una reforma más de naturaleza orgánica o administrativa funcional que de naturaleza sustancial. Y es precisamente adaptar la Administración de Justicia al acto legislativo 2 del año 2015, que hablaba del equilibrio de los poderes públicos, ¿sí? Que finalmente introdujo el artículo o varios artículos, concretamente, por ejemplo, los referidos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Entonces, digamos que el principal propósito es realizar una adaptación. Pero también cuando abordamos un estudio, una ley estatutaria, un proyecto de ley estatutaria, hay que tener en cuenta un elemento muy importante, y es que estos controles son tanto formales como materiales, son integrales. Es un control automático, tanto por aspectos procedimentales como por aspectos de forma. Lo que quiero destacar allí es que si bien la Corte señala que es un control integral y descarta la posibilidad de demandar posteriormente algunos de los artículos de esa ley o ese proyecto de ley de reforma estatutaria, hay eventos
muy excepcionales donde es necesario abrir la posibilidad de una intervención o de una, diríamos, una flexibilización de la cosa juzgada. Solamente voy a citar un ejemplo. En el año 2003 se realizó un control al primer referendo constitucional a través de la sentencia C-551. Y allí la Corte, a pesar de que ya había realizado el control automático a la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana, la Corte revisó nuevamente el tema referido al voto en blanco. Y lo revisó para negar el voto en blanco, no para promover la participación. Eso fue lo más particular. Entonces uno se pregunta, si la Corte tiene tan claro que no se puede revisar o demandar un artículo que ya fue objeto de control por la Corte en asuntos procedimentales y asuntos materiales, ¿por qué en ciertos eventos la Corte sí lo ha permitido? Solamente quiero dejar en la mesa esa reflexión. El proyecto de ley tiene tres ejes temáticos, uno referido a los principios, la estructura y las disposiciones comunes a la administración de justicia, un segundo eje temático referido a la administración, gestión y control de la rama y un tercer eje temático. ¿Qué realizamos frente a cada uno de los ejes temáticos? El tercero, perdón, hace referencia a estadísticas, justicia digital, carrera judicial, presupuesto de la rama, etcétera. Adicional a los elementos que el doctor Bustamante nos ha destacado, nos ha compartido, es muy importante hacer referencia a los aspectos más, repito, que consideramos más relevantes de una reforma a la administración de justicia. ¿Cuáles son esos aspectos más relevantes? Quiero destacar en menos de 15 minutos cada uno de esos aspectos. En total, voy a compartir 15 ideas, ¿sí? Las voy a enunciar. Voy a hacer especial referencia a aquellas ideas que pueden coincidir con la prueba que ustedes o que algunos de ustedes presentaron, porque en esa labor de doble ciego encontramos algunas preguntas que deben ser revisadas o que ameritan ser revisadas. Voy a colocar o a compartir algún ejemplo frente a ello y luego pasaremos entonces también a las conclusiones de esta presentación. Bueno, para procurar efectivamente que me sigan en la presentación, voy a compartir también el documento que elaboré a modo de borrador para ustedes, ¿sí? Y poder avanzar rápidamente en esta exposición. Un aspecto que me llamó mucho la atención y también lo recordó el doctor Bustamante es la administración de justicia como un servicio público esencial, lo que inmediatamente da lugar a la pregunta de si se puede o no ejercer el derecho a la huelga, y la conclusión de la Corte Constitucional es que indudablemente es un servicio público esencial, pero se puede permitir el ejercicio del derecho a la huelga siempre y cuando no se afecte de manera determinante el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Esto es, que la intermitencia o la suspensión del servicio no afecte las garantías individuales de los usuarios, ¿sí? En segundo lugar, se crean los juzgados itinerantes, pero la Corte aclara algo que es muy importante. La finalidad de los juzgados itinerantes es procurar porque el acceso a la administración de justicia sea un derecho que se pueda ejercer en todas las áreas geográficas del territorio nacional, ¿sí? Y es una finalidad muy interesante, pero lo que dice la Corte es, un momento, es que la obligación es que en todos los municipios exista como mínimo un juez. Luego los juzgados itinerantes no pueden reemplazar esa obligación de instituir un juez. Entonces lo que la Corte hace es aclarar la función de los juzgados itinerantes. Es una función transitoria y dirigida, por ejemplo, a descongestionar, mas no a sustituir. ¿Por qué? Porque si sustituye se estaría violando el principio de no regresividad. Es muy interesante porque finalmente en estos controles constitucionales muchas de las decisiones o todas las decisiones se toman alrededor de los principios constitucionales. La negación de la amigable composición, que quiero compartir con ustedes de alguna forma una preocupación, y es
el rol que debería desempeñar un amigable componedor en una sociedad que de alguna forma tiene una administración de justicia congestionada, pero simultáneamente no está promoviendo los mecanismos autocompositivos. Y consideramos que la amigable composición debería ser una herramienta que adquiera mayor fuerza. ¿Por qué fue declarada inconstitucional? Porque finalmente se estima que el amigable componedor no administra justicia, ¿sí? El amigable componedor es el resultado de una elección de dos partes, ¿sí? Que tienen conflictos distintos, y esa designación da lugar a una función que termina con un acuerdo privado, y eso no se denomina administración de justicia. Otra observación que hace referencia es a los límites que tiene el legislador en el ejercicio de la potestad punitiva. Esta observación es muy, muy importante, ¿sí? La quiero destacar. ¿Por qué? Porque hemos advertido en el desarrollo del convenio, al cual hacía referencia el doctor John Harvey, en la defensa que hemos asumido en asuntos penales, defensa de servidores públicos y de jueces en asuntos penales, disciplinarios y acciones de repetición. Hemos advertido que uno de los grandes problemas que impide el desarrollo de una función jurisdiccional acorde a los mandatos constitucionales es precisamente el formalismo jurídico o una concepción del derecho que todavía está anclada en el siglo XIX, una concepción de derecho que no corresponde a los mandatos constitucionales, pero que sigue permeando la función del disciplinador o del fiscal que acusa al juez por prevaricato, ¿sí? Y precisamente la Corte nos recuerda la importancia de establecer unos límites a esa potestad del legislador, pero igualmente unos límites al disciplinador y, por supuesto, al fiscal, representados en el principio de proporcionalidad y en el principio de ilicitud sustancial. Así que esta es una gran herramienta para poder promover la autonomía judicial. En ese mismo orden de ideas, la Corte declara inconstitucional la sanción por no tramitar oportunamente las peticiones de los usuarios, ¿sí? Porque señala que esa sanción no es proporcional, porque la establecida por la reforma es una falta gravísima cuando no se respetan los turnos, cuando no se resuelven las peticiones, ¿sí? Oportunamente. Concretamente cuando no se atiende al público cuando tiene la posibilidad de acceder físicamente o va a recibir una atención por ventanilla, ¿sí? La Corte dice, establezca una sanción, pero que sea proporcional. Elimina la jurisdicción disciplinaria dentro de la estructura orgánica de la Administración de Justicia, esto es, la elimina de esa organización propia o tradicional de la función jurisdiccional, pero ello no significa que no tenga función jurisdiccional. Una cosa es la organización de la Administración de Justicia, otra cosa es la función jurisdiccional. Y por eso establece los criterios de jurisdicción en sentido orgánico y jurisdicción en sentido funcional. Algo muy importante, ¿sí? Es la profundización de los principios de transparencia y publicidad, representado en dos aspectos, ¿sí? Primero, en el sistema de cooptación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Esto establece efectivamente un sistema transparente al que se le da publicidad y la ciudadanía puede ejercer un control a las hojas de vida de los aspirantes. Pero igualmente el principio de transparencia y publicidad está representado en ese informe anual que tiene que presentar cada uno de los juzgados, ubicarlo en la página web para que la ciudadanía pueda observar la gestión del juzgado durante un año. No solamente el Consejo Superior de la Judicatura, sino también un control, diríamos, ciudadano a la labor que desarrollan los administradores de justicia. Se cayó la doble conformidad para las acciones de pérdida de investidura. Diríamos, obviamente no estamos en un escenario donde nos interese directamente el tema de la pérdida de investidura de congresistas, pero lo que quiero destacar, un tema que he abordado desde hace algunos años, el tema de la doble conformidad, ¿sí? Se cayó por razones de continuidad, pero indudablemente
se está afectando una garantía, y ya sabemos que desde el año 2014 la Corte reconoció la doble conformidad como una garantía fundamental, acorde igualmente a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La promoción de un concepto amplio de mérito, esto es, el mérito no es solamente, digamos, los aspectos académicos o laborales, sino que también trata de acudir a criterios incluyentes como la etnia, como las incapacidades o diríamos, no las incapacidades, sino em, las personas inválidas que históricamente no han podido acceder a altos cargos de la Administración de Justicia, y por supuesto el enfoque de género que ya comentaba el doctor Bustamante. Se crean los juzgados agrarios y juzgados rurales administrativos con el propósito efectivamente de expandir la jurisdicción contenciosa a otros ámbitos, ¿sí? Igualmente, es necesario hablar el tema de la comunicación, de los comunicados de prensa. Estoy ubicado aquí en este tema de la notificación de las sentencias. Quiero resaltar una reflexión. Todos hemos sido de alguna manera permeados por los efectos nocivos de notificar las sentencias a través de comunicados, porque finalmente no se tiene claridad de la razón de la decisión, no hay seguridad jurídica, no se tiene claridad de la entrada en vigencia de una sentencia. Entonces es a partir de la fecha del comunicado, a partir de la notificación de la sentencia, y la Corte establece rápidamente, brevemente, una ponderación. No la desarrolla con toda la metodología propia de la ponderación, pero la Corte dice, si bien es cierto, la comunicación de sentencias a través de esos documentos puede afectar algunos aspectos referidos a la seguridad jurídica, también hay que tener en cuenta que lo que se busca es promover la publicidad, ¿sí? Y a través de la publicidad advertir a las personas en aspectos como, primero, la posibilidad de presentar nulidades frente a esa sentencia, ¿sí? Porque si ya la persona está informada, o los que de alguna manera estamos tan pendientes en ocasiones de presentar una nulidad de la Corte, si la Corte notifica inmediatamente la sentencia, no vamos a estar preparados para poder instaurar una nulidad frente a la misma. Pero si la Corte precomunica la sentencia, ya inmediatamente nosotros procedemos a la búsqueda de los edictos de la notificación de esa sentencia, y los términos ante la Corte son muy perentorios y daría un poco más de seguridad o de garantía frente a quienes desean controlar las decisiones de la Corte Constitucional a través de una nulidad, a través de una aclaración, ¿sí? Que es bien importante. Entonces allí la Corte opta por promover la publicidad y promover las garantías de control frente a sus decisiones. Un aspecto muy importante, ¿sí? El tema del precedente. Estas sentencias, si bien son muy extensas, pero es muy bueno leerlas porque nos recuerdan, nos reiteran algunos temas bastante relevantes, ¿sí? Y uno de ellos hace referencia al precedente judicial. Tema bastante confuso, todavía no hay, desde mi punto de vista, las claridades suficientes para poder aplicar tranquilamente el precedente, concretamente poderse apartar del mismo, ¿sí? Que es lo que interesa a la luz de la autonomía judicial. Y lo que nos destaca la Corte es que el precedente es obligatorio, o sea, no es un optativo, ¿sí? Lo que nos hace recordar algunas de las preguntas en ese proceso de evaluación que hemos hecho referencia, porque se indica en una de ellas que el precedente, el juez acude a él de manera no obligatoria, sino de manera, diríamos, optativa, ¿sí? Esto es, la regla general es que el precedente vincula, pero no obliga. Entonces, esa pregunta mal formulada en virtud de que no tiene claridad acerca de lo que es el precedente, la encontramos resuelta en esa sentencia. Los invito, quienes de alguna forma estén interesados en esa
posibilidad de impugnar la pregunta a que busquen en la sentencia que estamos analizando el tema del precedente y se dan cuenta que allí hay una razón muy interesante, muy importante para lograr la revisión de esa pregunta. Me quedan dos reflexiones para cumplir con la meta de los 30-35 minutos. Un tema que ha generado un gran interés y es las audiencias virtuales, ¿sí? La virtualidad como una gran herramienta para lograr la eficiencia de la administración de justicia y la excepción a esa virtualidad. Tema que de pronto ya está decantado, pero quiero hacer una reflexión muy puntual. La regla general es que todas las audiencias, o mejor, el juez tiene la potestad de definir si la audiencia se hace con la ayuda de la virtualidad o si la hace de manera presencial. Esa es la regla general. La excepción es o hace referencia a los juicios penales, concretamente, perdón, a las audiencias penales, concretamente la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque dice la Corte aquí, y esto es lo que me resalto y lo que me llama la atención, la Corte dice, en materia penal estamos frente a un bien muy importante, un bien de especial protección que es la libertad. De tal manera que hay que extremar la práctica de las pruebas, o esto es, las garantías en la práctica de las pruebas. Y entre esas garantías, la inmediación. En consecuencia, en materia penal no se puede la virtualidad. Pero, ojo, la realidad que nos ha demostrado, la realidad nos demuestra que hay circunstancias donde esa virtualidad es necesaria en virtud de la necesidad de proteger al testigo o en virtud de las dificultades, por ejemplo, de desplazamiento del fiscal, ¿cierto? ¿Sí? Y el juez tiene la potestad de evaluar la necesidad de practicar la prueba de manera virtual. Esto lo quiero destacar porque la Corte no habla de esa necesidad. Lo importante es que el juez procure por la protección de los principios de inmediación, ¿sí? De necesidad y de imparcialidad. Eso es fundamental. Entonces, esta excepción, a partir de la necesidad, es una potestad que tienen los jueces y que la Corte Constitucional, al menos desde mi punto de vista, no es clara en su reconocimiento, porque, repito, la regla general es la virtualidad, la excepción es el juicio en materia penal y en virtud de esa excepción, hay que entrar a considerar la necesidad o no, según las circunstancias de cada proceso, de poder practicar el testimonio de manera virtual. Pero lo que también quiero destacar es que si bien en materia penal el objeto de protección es la libertad, indiscutiblemente, consideramos que los bienes objeto de protección en otras áreas del derecho, como en familia, la protección de los niños, como en civil, que es la propiedad, que en ocasiones tiene un carácter de derecho fundamental, ¿sí? No es menos importante la protección de la inmediación y de la imparcialidad a través de la presencia o la práctica directa. Algunos obviamente dirán, pero, o sea, profesor o Sergio, usted está sugiriendo que todas las audiencias sean presenciales. No, simplemente lo que quiero destacar es que donde existe una razón importante, debería efectivamente también extenderse a otras situaciones que ameritan la aplicación de una razón similar. Esto es la protección de objetos o de derechos de especial protección constitucional. Y finalmente, un aspecto muy interesante que también les va a ayudar en la impugnación de alguna pregunta, tengan la certeza de ello. La ley deroga el artículo 4 de la ley 169 de 1896, ¿sí? Que señala, recordemos ese artículo, que la doctrina probable está constituida por tres decisiones sobre un mismo punto de derecho, ¿sí? Esta ley estatutaria elimina ese importante artículo 4 que ha hecho bastante carrera
que todos lo conocen, y lo que destaca la Corte en una argumentación muy breve, de media cuartilla, es que no se trata de eliminar el precedente, no se le está quitando la fuerza al precedente, no, lo que se está señalando simplemente es con ánimos, diríamos, aclaratorios, es que el precedente no está conformado por 3 decisiones reiteradas sobre un mismo punto de derecho. Lo que hace la ley es actualizar la fuerza o la concepción que se tiene de jurisprudencia, porque hay que decirlo, hay que destacarlo en este espacio, todavía encontramos documentos, opiniones o reflexiones alrededor del precedente elaboradas desde este artículo 4 de la ley 169. Y lo consideramos que ello es un gran error. Entonces, lo que hace la ley, y en ello la Corte coincide con la voluntad del legislador, es actualizar, y efectivamente ello no implica la pérdida de la fuerza del precedente. Pero quiero, en aras a la claridad, ¿sí?, leer unas líneas de la razón de la decisión frente a esa eliminación del artículo 4. La Corte encuentra que es un ejercicio natural de la labor legislativa que no encuentra ningún tipo de reproche en la Constitución. Sin embargo, es preciso anotar que la derogatoria que se hace el artículo 4 de la Ley 169, referida a la doctrina probable, no puede entenderse como un debilitamiento de la fuerza vinculante del precedente judicial, ya que a partir de lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución, la jurisprudencia tiene un valor normativo indudable como fuente principal de derecho. La jurisprudencia tiene un valor normativo indudable, aspecto que efectivamente no fue tenido en cuenta en el proceso de formación, que no se tiene en cuenta en la explicación de las fuentes del derecho, que todavía se concibe como un criterio auxiliar, y ello obliga necesariamente a una remodulación de la teoría de las fuentes del derecho, que no puede reducirse esa explicación de las fuentes al artículo 230, es insuficiente, y por ello, vuelvo a la parte inicial, consideramos fundamental la Asamblea Nacional Jurisprudente. Recordemos que es una invitación que extendemos a cada uno de ustedes para que podamos de manera conjunta llegar a acuerdos mínimos acerca de lo que debe ser el derecho en el Estado constitucional, y por supuesto acerca de lo que debe ser la función judicial en el marco del Estado constitucional, función que se compromete con la prevalencia del derecho sustancial, como muy bien lo sabemos, pero igualmente la otra cara de la moneda, con la protección del derecho de acceso eficaz a la administración de justicia. Para finalizar, quiero recordar que dentro del marco de la nueva reforma que se va a presentar, que es muy difícil que en este periodo que resta del gobierno se pueda tramitar esa reforma, no hay ambiente político, por las razones son obviamente evidentemente conocidas, pero consideramos que esa nueva reforma debemos estar muy atentos, porque tiene que ser quizás la gran reforma que requiere la Administración de Justicia. La que acabamos de analizar se centró en aspectos eminentemente, reitero, administrativos y funcionales, pero tenemos que construir una gran reforma que reúna aspectos conceptuales o sustanciales, esto es qué es el derecho, fuentes del derecho, norma, etcétera, procesales, esto es realmente la prevalencia del derecho sustancial y otros aspectos procesales importantísimos, ¿sí? Y aspectos administrativos que faltan o que no fueron contemplados en esta última reforma. De esta manera, doy por finalizada mi presentación, resaltando principalmente los aspectos que consideramos pueden ser de mayor utilidad para ustedes, para el desempeño de la función jurisdiccional, y por supuesto, un documento tan amplio y expuesto en un espacio tan necesariamente reducido, porque no queremos agotarlos y abusar de sus derechos fundamentales. Sería indigno extendernos un poco más
en esos análisis, pero realmente queremos es habilitar todos los canales de comunicación, de diálogo, para que ustedes nos escriban directamente o nos dirijan alguna inquietud. Voy a escribir mi correo igual a través del Colegio de Jueces, indudablemente, pero voy a compartir mejor el correo del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales en caso de que ustedes tengan efectivamente alguna inquietud. No siendo otro el motivo pues, de esta convocatoria, agradeciendo profundamente la invitación. Es un honor compartir con el doctor Bustamante, que cada vez es más constitucionalista, y eso me alegra muchísimo. ¿Sí? También al doctor John Harvey por la invitación y por este espacio, a cada uno de ustedes por la presencia en estos encuentros que nos obligan a promover transformación. Un abrazo. A usted, doctor Sergio, por parte del Colegio de Jueces, nuestro reconocimiento por esa entereza de participar de las actividades propias del colegio. Y debo hacerle ese reconocimiento porque fue el doctor Sergio y el doctor Oscar quien se acercaron al colegio y manifestaron la inquietud de presentar un ABC de la ley estatutaria de administración de justicia. Entonces, ese reconocimiento por parte del colegio, desde luego, indudablemente por las personas que hemos participado de esta charla. Y dejo claridad que nos llegamos a conectar 52, 53 personas. En este momento estamos 42. No sé si algún asistente quiera hacer alguna pregunta a los doctores Sergio y al doctor Oscar, alguna inquietud que quieran hacerle muy corta, muy sucinta, en punto a la exposición que se acaba de hacer. Bueno, creo que todo quedó claro. No, realmente es que es una ley que está comenzando a caminar y que muchas inquietudes y muchas situaciones se nos van a presentar de preguntas, de situaciones particulares que se nos van a presentar en el desarrollo mismo de la ley. Agradecerles a todos los que se conectaron, agradecerles nuevamente a ustedes, doctores Sergio Estrada y doctor Oscar Bustamante. Y bueno, seguimos trabajando en esta clase de capacitaciones virtuales, presenciales, invitarlos entonces a que sigamos conectados y en coordinación con el colegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Buena tarde.